Todos en algún momento hemos pasado por un desierto, un tiempo seco, de soledad o de prueba, pero ¿qué propósito tiene ese desierto en nuestra vida? Estamos en un capítulo más de Estrujando la Biblia. ¿Cómo estáis, Chuca? Bien, buena intro te pegaste. Ahí la tenía preparada. Yo 2 semanas Bien, viendo bien. cómo empezar. Oye, a diferencia de todos los capítulos anteriores, creo que este ha sido el que más tiempo nos hemos tomado entre uno y otro. Del último que grabamos a este. Sí, 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 creo que sí. Sí, los otros capítulos los grabamos así, pum, de una. Grabamos un día, al otro día ya grabemos, pum, al otro día grabemos de nuevo y así. o cada 2 días. Sí, pero este es el Sí, sexto capítulo de la primera temporada. de la Oh. primera temporada. Dijimos que iban a ser 45 capítulos la primera temporada. No. Mentira, son 6 nomás. Este es el último. Ya, Poniéndote en mentira. problema. No. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema que la verdad es muy importante, que tiene que Sí, ver con el desierto, con la prueba, con la soledad, con, con el tiempo seco, ¿no es cierto? O de sequía, sí. eh, que la mayoría pasamos en algún minuto de nuestras vidas o más de una vez en nuestras vidas. eh, Pasamos por este desierto, ¿cierto? Cierto, cierto. Bueno, vamos a hablar del desierto y su propósito. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene para ti? ¿Qué sentido tiene para mí en realidad? Claro, claro. Desde ya, desde ya dejarle una invitación a todos. Si fuera de lo que estamos hablando con mi hermano, tienen o hayan sentido en el desierto, otro sentido en el desierto, lo pueden comentar, nos pueden mandar un mensajito, nosotros feliz, encantados de leerlo, de verdad. Exacto. Si Creo tienen que otra así, perspectiva sí, también, totalmente, ¿cierto? seguimos creciendo. Así es. Oye, Sí, mira, bacán. yo tengo, para mí, hay un pasaje en la Biblia que para mí es como clave del ¿Ya? desierto, ¿ya? El que está en Deuteronomio 8:2. Dice, Sí. y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Creo que ese versículo es clave para poder determinar cuál es el propósito del desierto. A lo Fuerte. mejor no es como, no te define el desierto, no te dice qué es el desierto, pero te entrega una claridad del propósito de este desierto, ¿cachai? Que es, O del cómo lo utiliza Dios. claro, y te dice, claro, cómo lo utiliza Dios, porque dice que es para afligirte, es para probarte, es para saber lo que había en tu corazón, si habéis guardado o no los mandamientos. Y eso, loco, es clave para mí. El desierto revela lo que hay en nuestro corazón y nos prepara para entrar a una tierra, ¿cachai? Pero a Sí, una sí, tierra sí. que fue prometida y que puede ser quizá otra cosa en tu vida, ¿cachai? A lo mejor en el proceso de la vida misma, acá, ¿cachai? Ujú. Pero eh, esos pequeños quizás desiertos a veces por los que pasamos, siento que pueden ser esa preparación, esa prueba, esa aflicción por la que te hace Dios pasar para saber qué es lo que había en tu corazón, ¿cachai? Para poder entrar Buah, después, para prepararte, para poder entrar a algo que es mejor. buah, fuerte. Eso te deja entrever no solo estos 3 roles de prueba, de aflicción y de conocimiento, sino que también, como tú decías, pues hay una preparación, eh, hay todo un mundo, todo un mundo. Pero antes, hermano, leíste en el pasaje y Dios en ese pasaje le dice al pueblo que recuerden o que les va a recordar eh, una cantidad de años importante, ¿cierto? Que Sí, son te los acordarás de estos 40 años. 40 años, sí. Claro,
Te tenía el datito ahí medio freak, A ver, el cálculo ñoño. ¿de los 40 años? A Que ver. lo que pasa es que el trayecto que el pueblo de Israel caminó, en realidad se hace en 11 días. Bíblicamente y geográficamente se hacían aproximadamente 11 días. Y el pueblo se demoró 40 años. Quiere decir que se demoró aproximadamente 1400, no, perdón, 14.500 días más de lo que deberían haberse tardado. ¿Y qué se fueron por otro camino? Ah, ya. Dando vuelta ahí. Dando vuelta, po. Obvio, po. Pero aquí también deja entrever el poder de Dios, po. ¿Cachai? Uno dice, ¿y cómo se desorientaron tanto? Claro. Pero Sí, po. el poder de Dios, po. Sí, sin duda. Pero bueno, Yo, 14.500 días aproximadamente. y muchos yo creo que, y bueno, en su momento lo vieron como un castigo. Eso, Sí. claro, porque el pueblo pensaba que era un castigo, po. Pero no se daban cuenta que era una etapa de formación, ¿cachai? Porque Claro. para nosotros es totalmente. fácil verlo así, po, porque tenemos la historia ahí en un libro, ¿cachai? Que lo podemos leer, que es la Biblia, y la estrujáis un poco, ¿cachai? Y te va a decir, ¿cachai? Lo que pasó, pero con una mirada hacia atrás, ¿cachai? Con un conocimiento y con más contexto. Pero ellos no tenían ese contexto, ellos estaban viviendo ese momento, ¿cachai? Sí, po. Es como... entonces como que tú decís, sí, claro, no se dieron cuenta. Es como cuando, por ejemplo, uno está viendo un partido de fútbol y veis la cancha, no sé, veis con toda la claridad a todos los jugadores en la cancha. Y decís, pero ¿por qué no la pasa para allá? ¿Por qué no da el pase en profundidad? ¿Por qué si el loco está solo allá? Pero porque uno tiene el panorama completo. En cambio, ellos Claro. no tenían ese panorama completo y estaban viviéndolo día a día y tenían, obviamente, esa duda o esa forma de pensar que era un castigo, ¿cachai? No que era una etapa de formación. Justamente, al final, todos los aspectos que nosotros conocemos de Dios, ¿cierto? Ese Elohim, el Jehová Rafa, ese Dios mi fortaleza, cada uno de esos nombres que nosotros, o atributos que nosotros conocemos de Dios, ¿cierto? Y podemos leerlo, podemos estudiarlo, ellos se los fueron dando. Dios se lo fue revelando al pueblo de Israel en la medida de este recorrido. Claro. No solo el recorrido en el desierto, pero en la marcha, digamos. Sobre la marcha, a medida que Sobre iban la pasando las cosas, Claro. se iba presentando este nuevo dios. Y ellos tenían como una forma de llamar a los dioses antiguos, ¿eh? Y entonces como que le ponían el nombre también a Dios en base a lo que estaba sucediendo, Sí, como una explicación. a lo que podía pasar, a lo que estaba pasando. Y es por lo general un rasgo del hombre que atribuye a algo que no tiene explicación a un Dios. Claro, Pero el pueblo de Israel se lo atribuía a Dios. a Dios, pero con un nombre. Y le ponían un No, título, digamos, título. o un apellido. Claro. Sí. Bueno, hay cosas que se aprenden harto en un desierto. Personalmente, hay muchas cosas que uno aprende en el desierto, pero principalmente diría yo que uno aprende a depender de Dios, Sí. a depender solo de Dios. Es como cuando te das cuenta que los apoyos humanos ya no están, o aunque estén, no valen, no sirven, ¿cachai? Pero sí el sostenerte en Dios, ¿cachai? Es como saberte dependiendo, ¿cachai? Es como verte a ti, saberte dependiente de Dios. Claro. Eso es lo que yo un creo proceso de también autoconocerse. Sí. De autoconocerse en esa faceta dependiente de Dios. Claro, De entender que no puedo yo, pero mi Dios sí. exacto. Y es porque también Dios ha dejado rasgos. O sea, si bien es un
es un lugar de prueba, es un lugar de dependencia, de preparación. También el desierto, creo yo, es un lugar de necesidad y provisión al mismo tiempo, en donde yo estoy necesitado de agua, por ejemplo, y llega Dios y saca agua de la roca. Claro. En donde yo estoy necesitado de alimento Y y cae el llega maná. Dios y lanza el maná del cielo. Claro. Y es un lugar donde yo necesito, O llegan los pájaros Y Dios a traerte suple. comida. o llegan cuervos con alimento, Claro. y un arroyo que se podría secar, no se seca. Claro. ¿Cachai? Vemos, Pero Yo veo. dependiendo 100%, así. dependiendo 100%, o sea, si Dios no envía a los cuervos, no llega el alimento. Es como, Si- y es cuático, es como, mira, yo creo que en un momento del desierto, lo que podríais pensar es que, bueno, lo lógico es decir, oye, si hay cosas que no están en tus manos, bueno, no está en mis manos, entonces, pucha, ¿qué puedo hacer? Bueno, confiar en Dios, pues. Claro, Es como sí. lo más lógico, como, ya, bueno, confiemos en Dios, pues. Y resulta como fácil, pero Decirlo. sí, pero hacerlo en la práctica, en la realidad, cuando estáis con problemas, la lucha no es con eso, es como decir, es como con la angustia, tú luchas, en vez de decir, ya, estoy pasando al desierto, estoy en una prueba, no está en mis manos, hay algo que no está en mis manos, está en las manos de Dios, pero la angustia que te genera eso, de que no esté en tus manos, es lo que te jode, creo yo. Es difícil en la práctica confiar 100% en Dios. Cuesta. Si tuviera ahí... Bueno, para los que nos conocen, nosotros tenemos gran parte de nuestra crianza en campo y amamos la naturaleza. Sí. Mi hermano y yo amamos todo lo que tenga que ver con naturaleza, de verdad. Y si tú, Leo, estuviera ahí, ahora, mirando un prado, bacán, verdecito, diría ahí, sí, por ahí el Señor, que es mi pastor, me pastorea, ¿cierto? Claro. Totalmente, o sea, Sí, yo po, creo que todos fácil. confiarían ahí de ese pastoreo. Pastito rico ahí, donde podía acostar, estar Claro. cómodo. Sí. No, total, puedo comer ahí, masticar pastito como oveja, ¿cierto? Facilito, po. Facilito. Pero en el desierto, cuando no veis nada, cuesta confiar, po. Sí. Cuesta confiar. Aunque no te Y yo quede creo más que opciones, es que ese es el punto. Aunque no te queden más opciones, aún así, cuesta confiar. Cuesta confiar, Es- po, es porque heavy seguís eso. sin ver nada. Sí. Y yo creo que alguien que te diga que nunca ha pasado por el desierto te está mintiendo. No, mentira. Al menos yo sí me he sentido en el desierto. Oye, sí Y me está. he sentido totalmente en medio del desierto. Sí. Y en medio de ese punto, hermano, me pregunté, me puse en esta situación. Si estuviera en un prado, pucha que sería fácil dejarme pastorear. Sí. Pero Señor, no veo nada. No sé cómo tú vas a cumplir lo que dice el Salmo 23. Que el Señor es mi pastor, nada me faltará, en Claro. verdes pastos me pastoreará, ¿cierto? Estoy parafraseándolo. Y entré en esa lucha, po, de ¿cómo lo vaya a cumplir, po? Y algo que me dejó loco, hermano, fue el Salmo 65. A ver. El versículo 12, solo voy a leer este, dice: las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Y eso me quebró, pero me quebró para arrodillarme y decir: Señor, aunque esté en el desierto, tú sigues siendo pastor y sigues siendo mi buen pastor. Sí. Wow. Y creo que abrazar esa verdad me dio un respiro, me sacó un peso de encima De más. y sobre todo me
me sacó un dolor de encima, Mm. una angustia de encima. Es fuerte, pero volvemos. Es un tiempo en donde el Señor está trabajando en nosotros. Sí, Entonces, está trabajando en agradezco que ti. me lo haya mostrado. No, y como decías tú, nadie se salva. Sí, oye, hasta Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, loco. Y Claro, ¿sabéis lo heavy de ese? Y este es un datito, ¿ah? En Marco 1, del ya, 12 al 13, dice que Jesús fue llevado al Espíritu, por el Espíritu al desierto, pero y fue justo después de ser bautizado, inmediatamente después de ser bautizado. sí, ¿Sí? sí, sí. Y escuchar la voz del Padre que le decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que es típica frase que, que la mayoría hemos escuchado, que, que cuando escucha la voz de Dios diciéndole, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El dato Sí. freak, lo más brígido, compa, es que Jesús pasó de la mayor afirmación que te pueden hacer, ¿cachai? De que el Padre diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, pasó de eso a la mayor prueba, en un abrir y cerrar de ojos. Pasó de eso al desierto, loco. Y Lo, esto nos recuerda que incluso después no sé, de una gran victoria, de que las cosas no estén funcionando súper bien, quizá, no sé, de que algunas metas podamos estarlas cumpliendo, de que estemos viendo la gloria de Dios en algunos aspectos de nuestras vidas, Dios puede ujú, permitirnos pasar por desiertos para fortalecernos aún más. para seguir trabajando en nosotros. Sí, es heavy. Yo, Nadie se salva. no, nadie se salva. Yo te quería compartir una última cosita sobre el desierto. Ujú. Y esto es algo que leí hace poco. Y como lo que te contaba sobre el Salmo 65, ¿cierto? Como me cautivó en esos momentos el Señor, Ujú. pasó algo similar. Ya. Pero antes quería recapitular un poquito lo que significa el desierto, lo que implica el desierto, ¿te parece? Sí, po, dale. Dale. Mira, el desierto es un lugar de prueba, dependencia, de necesidad y provisión, de preparación, de conocimiento y relación. Y ese es el punto que te quería comentar, Sí. que es sumamente importante. Y en Oseas 2, del 14 al 16, Ajá. dice lo siguiente. Este pasaje viene justo después de hablar Dios a Oseas, ¿cierto? A este profeta, diciéndole que el pueblo de Israel es la más grande prostituta que existe. Ujú. Así. Y con unas palabras toscas, así, pero Claro, que se sienten duras al leerla. sí. Y después de eso viene este pasaje. Dice, por tanto, voy a seducirla, llevarla al desierto y hablarle al corazón. Allí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi, y no me llamarás más Baalí. Estas dos últimas palabras, Ishi y Baalí, tienen un significado súper potente. Baalí significa Señor mío, pero tiene la raíz de la palabra en Baal, Claro. en esos dioses que adoraban los otros pueblos. Sí. Pero lo lindo es la palabra anterior, que me llamarás Ishi, Sí. que significa esposo mío. Y creo que ese es un gran punto del desierto, un gran propósito del desierto. Crear una Que relación vamos a profunda. conocer a Dios de forma profunda, al punto en que lo vamos a llamar esposo mío. Mm. Bueno. A mí me, Ah, buenísimo. me, Qué hermoso me pensarlo saturó, así. me mató y sí, es precioso, es Mm. precioso y solo restan dar gracias en medio del desierto. Y me quiebra un poquito y pido disculpas por si me tembló la voz, pero anhelo
esa llegada en donde pueda mirarlo cara a cara y decirle, esposo mío. Que esa sea la relación, ¿cachai? Creo que es un desafío gigante, y también de mucho ánimo. Y si tú y el que nos está escuchando están pasando por un desierto en estos momentos, recuerda que Él provee, Él guía en medio del desierto, Él sigue siendo pastor en medio del desierto, y Él está ahí para, en medio de esa prueba, sacarte adelante, sacarme a mí adelante. Y sobre todo, en medio de esa prueba o al final de esa prueba, poder mirarle a la cara y decirle, Ishi, esposo mío. Qué rico poder tener esa relación con Dios. Amén. Qué rico. Sí, bacán eso, aclararlo igual y dejarles la invitación o el aliento en realidad a ellos que si nos están escuchando y como decías tú, están en un desierto ahora, están pasando quizás por algún desierto, no se desesperen. Dios no los abandonó, solamente les está formando un carácter para poder desarrollar con Él una relación profunda. Y recuerden, el mismo Dios que hace florecer el desierto de Atacama, también puede hacer florecer tu vida. Amén. Así que invitados a dejar algún comentario, chicos, lo que quieran dejarnos, críticas constructivas, como les decimos siempre van a ser bienvenidas. Así que qué rico escuchar todo esto, qué rico poder hablarlo y nutrirnos de esta forma, hermano. Gracias, hermano. Sí, bacán. Oremos. Bacán. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, te agradecemos por el tiempo de desierto, un tiempo en donde tú nos llevas para adorarte, como le dijiste, lo hiciste con el pueblo de Israel. Amén. Los llevaste al pueblo para adorarte a ti, Señor, para tú conocer sus corazones. Examina los nuestros y guíanos, sigue acompañándonos en esta carrera y permítenos fortalecer esa relación que tenemos contigo, ahondar más, Señor, ir más profundo. Gracias, Padre, nos gozamos en ti y en lo que tú haces. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. chao.